Dar inicio a esta webconferencia de la certificación en competencias, habilidades socioemocionales del IMediador. Les habla Tatiana Egea, yo voy a ser las veces de la directora de la certificación y también voy a ser evaluadora. Me acompañan los evaluadores Josué Ochoa y Marisela Gutiérrez. Ellas van a ser las personas que en el equipo de la certificación en competencias de habilidades socioemocionales del mediador. Entonces a todos les doy una cordial bienvenida a esta webconferencia. Vamos a explicar este proceso. Bueno, básicamente esta certificación es de un crédito académico. La certificación, recordemos que es el proceso mediante el cual se evalúan las competencias adquiridas por usted, por cada uno de ustedes, como estudiante en el desarrollo de la diplomatura habilidades socioemocionales del mediador. Entonces, al final del proceso de certificación se reconocerá el desempeño en el desarrollo y aplicación de las habilidades emocionales, sociales, de vida y bienestar en el acompañamiento docente para la permanencia de los estudiantes. Entonces, este es un proceso de certificación específico, acorde a la diplomatura de habilidades socioemocionales del mediador, y la misma se va a dirigir a que ustedes demuestren, evidencien lo que aprendieron en la diplomatura y cómo lo aplican en los procesos de acompañamiento docente con el objetivo de ayudar a la permanencia de los estudiantes de la universidad. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para una certificación en competencias? Pues primero que todo, lo que ustedes ya todos hicieron, que fue cursar y aprobar la totalidad de la diplomatura de habilidades socioemocionales del mediador. Y ahora entonces lo que nos falta por hacer, entonces es presentar y aprobar el proceso de certificación según los elementos, actividades y productos que describe la guía de actividades y los criterios de rúbrica de evaluación. Finalmente, aprobar el proceso de certificación con una nota igual o superior a 4.6, es decir, 460 puntos sobre una calificación total de 5, o sea, 500 puntos. Entonces, la certificación se aprueba con 460 puntos. ¿Cómo vamos a llevar a cabo este proceso de certificación? Entonces, la estrategia que vamos a desarrollar es la de aprendizaje basado en proyectos. Vamos a explicar un poco frente a esta estrategia. Entonces, la estrategia de aprendizaje basada en proyectos parte de una necesidad o situación problema que se busca solucionar en base a un plan. La idea fundamental es el diseño de un plan donde el estudiante identifica el qué, con qué, para qué, cómo, para quién y los resultados esperados. Y finalmente, constituyen características del modelo de aprendizaje basado en proyectos que es centrado en el estudiante y dirigido por el estudiante claramente definido. Entonces tiene un inicio, un desarrollo y final. Presenta un contenido significativo para el estudiante, aborda problemas del mundo real, promueve la reflexión y la autoevaluación. Entonces, esto es, básicamente, vamos a desarrollar un proceso de aprendizaje basado en proyectos. Entonces, ¿cuáles son las fases de este proceso? Entonces, primero, presentación del proyecto. Vamos a identificar una necesidad o problema que va a ser resuelto o intervenido por cada uno. Para el caso de este proceso, se va a diseñar un plan de acompañamiento tutorial que propenda por la permanencia del estudiante unadista. Segundo, vamos a hacer el proceso de organización del pensamiento. Entonces, ¿qué sabe de la necesidad del problema a resolver? Ustedes pueden escoger un problema de algún estudiante en específico o de un grupo de estudiantes que ustedes han detectado, ¿cierto? Y van a revisar, bueno, cuál es esa necesidad, qué se necesita para resolverlo, qué hipótesis ustedes pueden plantear para resolver este problema. Entonces, en esta fase se busca debatir de pronto también con otros, organizar ideas e iniciar el diseño de las actividades. Tercero, organizar la acción. ¿Qué pasos, qué recursos tiene y necesita? ¿Cuál es el plan? Es decir, bueno, ya identifiqué una necesidad, un problema, identifiqué unas posibles soluciones con esas hipótesis que planteé. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué actividades, qué recursos necesito para hacerlo? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la secuencia del proceso? ¿Cómo vamos a organizar los recursos? El diseño de tareas y actividades. Entonces, acorde a esa necesidad, ¿qué actividades puedo yo proponer para resolverla, cierto? Para ayudar a resolverla, para mejorarla. Luego tenemos otro paso que es el de desarrollar, es construir, crear, resolver, proponer, recolectar. Ya es
organizar la información que tengo, ¿cierto? Aplicar los aprendizajes y formular nuevas preguntas o nuevos avances. Y finalmente revisar y evaluar, entonces ya aplico todas las actividades, todo el proceso y lo que hago es discutir, dialogar, recibir realimentación de otros e implementar mejoras a las que haya lugar. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer en este proceso de certificación en competencias de habilidades socioemocionales del mediador? Entonces, es una sola actividad, ¿cierto? Que tiene un puntaje de 500 puntos, o sea, es un solo evento, una sola actividad. Inició ayer, martes 27 de octubre, y finaliza el martes 10 de noviembre. Recuerden que para esos procesos de certificación no hay acompañamiento tutorial, lo que ustedes van a tener son evaluadores, porque lo que buscamos es revisar qué tanto usted comprendió, adquirió las competencias de la diplomatura. Entonces, no hay acompañamiento tutorial, no se revisan avances, simplemente al final, el evaluador asignado, que puede ser Josué, puede ser la profe Marisela, o puedo ser yo, vamos a evaluar el proceso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer específicamente en este plazo de tiempo? Entonces, van a realizar un plan de acompañamiento tutorial que favorezca la permanencia a través del servicio de calidad a los estudiantes, integrando las habilidades socioemocionales y según los criterios dados. El plan debe estructurarlo en el documento Parámetros para elaborar el plan de acompañamiento. Ahora les voy a mostrar este documento. Y bueno, dice acá participar en el foro colaborativo, realizando aportes, reflexiones y discusiones académicas con los otros compañeros de grupo. Esta participación en el foro es voluntaria, es decir, no es obligatoria y no tiene puntaje. Igual el tutor o el evaluador tampoco va a participar en este foro, entonces es algo absolutamente voluntario. Es algo bueno, sí, porque permite que de pronto sus compañeros le puedan dar luces, le puedan realimentar la actividad, mire, así no es, lo puede hacer así de esta otra manera. Entonces, es algo positivo para ustedes, para la mejora de su producto. Y finalmente, bueno, otra parte del plan es utilizando la herramienta Genially van a recrear su plan de acompañamiento tutorial, o sea, van a hacer un recurso en línea acorde a cada uno de los criterios del plan de acompañamiento tutorial. Entonces voy a mostrarles el plan de acompañamiento tutorial un momento. Entonces voy a compartirles este documento que todos ustedes tienen. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Este documento está en el aula de la certificación que se llama Plan de Acompañamiento Tutorial. Entonces, inicialmente lo que tenemos que hacer es diligenciar este documento. Eso es un documento en Word que lo pueden ustedes diligenciar. Que es parte de lo que deben presentar. Entonces aquí van a colocar el grupo, el número del grupo cada uno pertenece, no es el mismo grupo de la diplomatura, es otro grupo, entonces por favor verificar el nombre de diseñador del plan, es el nombre de cada uno de ustedes. El nombre del plan, aquí sería interesante colocarle un nombre, entonces por ejemplo, estrategia de permanencia más UNAD más país, por ejemplo, o estrategia de permanencia, bueno, ya ustedes son más creativos que yo. ¿Cuál sería ese nombre del plan? Luego empezamos con una primera fase del plan que es la planificación. Entonces, en esta planificación, ¿qué debe contener? El perfil del mediador, que puede ser el perfil de cada uno de ustedes, ¿cierto? Allí ustedes describen cuál es el perfil, si es un psicólogo o si no necesariamente tiene que ser un psicólogo, pero si tiene que tener unas habilidades específicas, por ejemplo, asertividad, adecuado proceso, empatía, bueno, en fin, ya ustedes colocan allí cuáles son esas características que se requiere para acompañar este plan. Luego tenemos los estudiantes. ¿Cuál es el estudiante o los estudiantes que va a ser el objeto de este plan? Entonces, no es lo mismo decir que son estudiantes de primera matrícula o estudiantes de segunda o de tercera, o ustedes pueden decir, no, yo voy a dirigir este plan solamente a estudiantes de primera matrícula del programa de psicología, por ejemplo. O ustedes han detectado debilidades, por ejemplo, en los estudiantes de matrículas más avanzadas, por ejemplo, ya de sexto o séptima matrícula de un programa específico o de una escuela específica, también lo pueden hacer. Pero es importante decir como la caracterización.
la recomendación, pues obviamente serían los estudiantes de primera matrícula, que es con los que ustedes tienen mayor contacto, pero pues ustedes ven la necesidad de acuerdo a su propia experiencia. Entonces aquí va la caracterización básica de los estudiantes. Entonces, ¿quiénes son? Si son de qué programa o son de todos los programas, pero están en primera matrícula o en segunda. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto sociocultural de los estudiantes? Entonces, por ejemplo, ustedes que tienen acceso a la caracterización grande, entonces usted puede decir, yo voy a escoger a los estudiantes de primera matrícula de la zona sur. Estos estudiantes de la zona sur se destacan por esto, esto y esto, ¿cierto? O puedo decir de otra zona, o sea, de la zona que ustedes quieran incluso, ya ustedes lo deciden. Importante manifestar cuáles son sus intereses, sus necesidades y expectativas posibles, ¿no? Luego nos dice cuál es el perfil del plan. Entonces, describir de forma breve y clara el plan de acompañamiento, es decir, como un pequeño resumen. Entonces, este plan de acompañamiento está dirigido a los estudiantes con el fin de promover la permanencia estudiantil mediante una estrategia de nivelación en tal cosa, por ejemplo. Ya ustedes nos dicen. Bueno, ya pasamos esta primera fase de planificación. Ahora vamos a explicar, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, esta primera fase de planificación. Podemos abrir, Josué, el chat, por favor, ¿me puedes decir si hay alguna pregunta? Sí, estoy viendo acá, no, por el momento no hay dudas ni ¿O inquietudes. pueden alzar la mano también? Sí, exactamente, si quieren pueden alzar la mano para hablar y le Ujú, asignamos micrófono. exacto. Sí, la idea es que vamos a ir desarrollando este plan ítem por ítem y que ustedes me vayan preguntando eh, sobre el mismo, ¿sí? Sobre el diligenciamiento del mismo. Hasta ahora entonces vamos claros con la parte de planificación. Luego Sí, sigue la Tatiana. parte de diseño. Entonces en diseño tenemos varios aspectos. En diseño lo primero que tenemos que mirar es la justificación. ¿Por qué es importante desarrollar este plan? ¿Cierto? ¿Cuál es la importancia del mismo? ¿Cuáles son esas necesidades que me van a permitir formular este plan? ¿Cierto? Entonces tenemos que justificar este plan que yo estoy diseñando. Luego, los propósitos de formación. Debo desarrollar de 2 a 3 propósitos que sean claros, medibles. Ojo, siempre empezar con verbo el propósito para decir para qué voy a hacer este plan, ¿sí? ¿Qué me va a servir este plan? ¿Sí? ¿Qué objetivo va a tener este plan para el estudiante? Entonces, por ejemplo, el estudiante podrá reconocer o mejorar o permanecer en la UNAC, ¿sí? Ya ustedes definen de acuerdo a esa necesidad del plan, de acuerdo a lo que ustedes proponen en ese plan, asimismo van a describir esos propósitos de formación. Luego tenemos la estrategia de permanencia a través del servicio de calidad a los estudiantes y le van a asignar un nombre. Entonces, ¿cuál es la estrategia que van a desarrollar para ejecutar este plan? Entonces, ustedes pueden aquí ponerle un nombre a la estrategia. Estrategia para el desarrollo de habilidades del estudiante unadista, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser esa estrategia específica que ustedes van a desarrollar allí? Y la van a describir obviamente. Entonces, por ejemplo, que la estrategia se basa en un periodo académico, es decir, que tiene una duración de 4 meses, que es una estrategia dirigida a los estudiantes para tal cosa, ¿sí? Ya de acuerdo a las necesidades que ustedes han detectado. Cuando ya tengo claro cuál es mi justificación, los propósitos, la estrategia que voy a desarrollar, entonces voy a empezar a mirar de esa estrategia cuáles son esas habilidades que voy a trabajar. No es necesariamente yo tengo que trabajar todas las habilidades emocionales, todas las habilidades sociales y todas las habilidades de vida y bienestar, pero sí debo escoger al menos una de cada uno de los 3 grupos. Entonces, por ejemplo, de las habilidades emocionales yo voy a trabajar autorregulación emocional, ¿sí? De las habilidades sociales voy a trabajar resolución de conflictos, ¿sí? De las habilidades de vida y bienestar voy a trabajar, por ejemplo, empatía, meditación. Bueno, entonces ya ustedes revisan cuáles van a trabajar de acuerdo a esas habilidades. Todo depende de todo el proceso del plan, obviamente. Si yo estoy pensando en un plan para destacar la permanencia estudiantil, entonces yo, por ejemplo, puedo destacar las habilidades
regulación emocional, por ejemplo, de autorregulación, en la que el estudiante puede ayudarse con un proceso de meditación para superar sus problemas, ¿cierto? O de habilidades sociales en la parte de resolución de conflictos o asertividad para hablar con sus tutores cuando se le presente una dificultad, ¿sí? Entonces, ¿cómo esas habilidades se relacionan con toda la estrategia? ¿Sí? Esa es la idea. Cuando ya identifico las habilidades, entonces voy a empezar a describir unas actividades correspondientes a cada grupo de habilidades. Entonces, si estoy hablando de las habilidades emocionales y dije que voy a trabajar la habilidad de regulación emocional, entonces, ¿qué actividad puedo proponer para ayudar al estudiante a trabajar la regulación emocional? Recuerden que eso ustedes lo hicieron, lo desarrollaron en las actividades de la diplomatura, que ustedes proponían unas actividades para cada tipo de habilidades. Entonces aquí es lo mismo. De acuerdo a ese plan grandísimo que ustedes están desarrollando, ¿cuáles serían esas actividades que les va a ayudar a ellos en cada grupo de habilidades? ¿Listo? Y obviamente todo que apunte al propósito de su plan. Luego debemos decir cuál es la periodicidad de cada actividad, entonces si lo vamos a desarrollar semanal, quincenal, mensual. Recuerden que esto es un proceso adicional que se le va a trabajar al estudiante. Entonces no podemos decir que va a ser diario porque va a ser muy complejo, ¿cierto? Entonces podemos decir cada 15 días se le va a desarrollar un taller, por ejemplo, de crecimiento personal, por ejemplo. O cada mes se les hace unas sesiones de yoga, si ustedes están hablando de procesos de autorregulación emocional. O se les va a brindar un taller sobre solución de conflictos o solución creativa de problemas una vez cada mes, ¿sí? Entonces ustedes tienen que revisar de acuerdo a esos criterios y de acuerdo a lo que los estudiantes requieren, necesitan, de acuerdo a su plan, qué tanto debe ser esa periodicidad en las actividades. Entonces recuerden que no es bueno saturarlos, pero entonces sí se puede poner, por ejemplo, una actividad mensual. Si es un periodo de 4 meses, pues una actividad mensual sería muy bueno. O si ustedes lo que buscan es algo que sea más contundente, entonces prefieren hacer una actividad cada 15 días, también lo pueden hacer. Esto de acuerdo a lo que ustedes consideren. ¿Cuáles serían esos actores y escenarios de la aplicación? Entonces, por ejemplo, si la actividad va dirigida, va a ser acompañamiento individual, es decir, si el plan es solamente para un estudiante que tiene problemas específicos, también lo pueden hacer. O si va a ser de tipo colaborativo, entonces es un grupo de estudiantes de un CEA, de una zona, ¿cierto? O de un programa específico. ¿Y cómo lo van a hacer? Entonces, ¿bajo qué medios? ¿Sincrónicos, asincrónicos o ambos? Entonces, por ejemplo, yo puedo realizar una webconferencia con Zoom mensualmente por los temas o las actividades que estoy desarrollando, y esa actividad me puede ser sincrónica como asincrónica porque la grabación de la web ya se convierte en algo asincrónico, ¿cierto? Entonces debemos indicar por qué medios se van a desarrollar esas actividades. O si es una actividad para un estudiante solo que identifique que tiene un problema específico y este plan es solamente para ese estudiante, también lo puede hacer. Y puedo decir que este acompañamiento va a ser individual por Skype en determinados horarios para el trabajo con el estudiante. Entonces ustedes tienen la opción de puede ser un gran plan grupal para estudiantes de una zona, de un centro o de un programa específico, o poder colocar un plan a un caso que ustedes tengan que les parece importante como abordarlo de esta manera. Por ejemplo, estudiantes de generación que se están yendo de forma increíble, yo pienso que podría ser ¿por qué los estudiantes de generación E no quieren estudiar o por qué se retiran? Podríamos hacer un plan específico para algunos estudiantes de un centro de generación E, de estos estudiantes que pierden y pierden. Pienso que se podría manejar mucho para saber, bueno, un plan de mejora con estos estudiantes de este tipo, creo que quedaría excelente. Luego tenemos finalmente la evaluación del logro, los resultados esperados, es decir, el nivel de avance que se espera alcanzar con cada actividad, con la articulación en la permanencia. Por ejemplo, ustedes, ¿qué esperan de todo este plan? Entonces, que el estudiante mejore en su rendimiento académico, por ejemplo, si es uno de los objetivos, que el estudiante permanezca en la universidad en los siguientes periodos académicos, que el estudiante no se retire, o sea, ¿qué esperan lograr? ¿Cuáles serían esos resultados esperados de la ejecución de este plan?
Finalmente, la bibliografía con la que ustedes piensan, digamos que acompañar todo este ejercicio. En la parte de diseño, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cómo vamos hasta acá? Tatis, hay una pregunta de Jacqueline de San José de Guaviare. Dice, el plan se desarrolla de acuerdo a la estrategia que queramos implementar. Sí, claro, así mismo es. Ustedes desarrollan toda la estrategia de acuerdo al plan. Lo primero que ustedes deben identificar es cuál es esa necesidad. Entonces, como les decía, si la necesidad es con los chicos nuevos de primera matrícula de un centro específico, de un programa específico, o si ustedes prefieren abordar un caso de un solo estudiante que presenta harta repetencia de cursos. Por ejemplo, nosotros hemos visto casos de estudiantes que llevan 3 años en la universidad y no han aprobado un solo curso. Entonces, ¿cómo podríamos implementar un plan con ellos de permanencia y mirar, bueno, qué le está pasando a este estudiante, cómo lo puedo apoyar con este plan para que pueda al fin abordar los cursos y aprobarlos? O como les decía, con estos chicos de generación E que se nos está retirando y no sabemos ni siquiera por qué, porque entonces, ¿cómo abordar un plan de eso? Pero entonces lo primero es identificar esa necesidad, ya sea en su centro o en el curso Cátedra Unadista. ¿Qué pasa si algunos estudiantes me están reprobando, mis estudiantes de cátedra? O sea, ya ustedes revisan cuál es esa necesidad. A partir de esa necesidad, ustedes empiezan a desplegar todo el plan de acompañamiento tutorial, todo el plan de acompañamiento acorde a una estrategia que ustedes van a inventarse, que van a crear, que van a diseñar y que la van a enlazar con las habilidades de vida, sociales, emocionales que trabajamos, y cómo estas actividades, digamos que enlazadas con estas estrategias, pueden ayudar a que el estudiante logre permanecer en la universidad, mejorar su rendimiento académico, bueno, mejorar otros aspectos que ustedes consideren. Básicamente, este es como el objetivo de la actividad. ¿Alguna otra pregunta? No, Tatis, acá Orlando está mencionando lo de la grabación. Entonces, esta grabación se compartirá tan pronto tengamos el link de la grabación Es correcto. en el Muchas foro de gracias. noticias y en el foro también, en los foros pertinentes. Claro que sí. Muchas gracias, Josué. Sí. Listo, Tatis. Y finalmente, después de que ya tenemos todo nuestro plan de acompañamiento ya diligenciado, establecido, corregido, ajustado, bueno, como quieran, vamos a hacer un recurso didáctico. Este recurso didáctico lo vamos a implementar, o lo vamos a realizar utilizando la herramienta Genially, que va a permitir visualizar todo su acompañamiento tutorial. Entonces vamos a realizar un Genially, un recurso en línea, donde cada diapositiva va a ser un ítem de eso. Entonces, por ejemplo, la diapositiva 1 va a ser el nombre de la persona, el nombre del plan. La diapositiva 2, por ejemplo, va a ser la planificación, entonces el perfil, si les alcanza la caracterización de estudiantes, o ya sea en la diapositiva 3 o en el slide 3 la caracterización básica, el perfil del plan. Entonces, en el recurso en línea se debe evidenciar cada uno de estos elementos que ustedes desarrollaron en este documento. Entonces, ¿qué van a entregar finalmente? Este formato diligenciado completamente con cada uno de los aspectos y el enlace del recurso Genially con todos estos aspectos también abordados. Esta es básicamente la actividad que tenemos planteada para ustedes para el proceso de certificación en competencias. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud frente a lo que hemos explicado. Como ven, pues la actividad es bastante sencilla. Voy a mostrarles, mientras todavía piensan en las actividades, voy a mostrarles el aula de la certificación que ya está habilitada, ya tienen acceso al aula. Me gustaría que me confirmaran también si ya tienen acceso al aula, si la pueden ver en su campus virtual. Ya se ve, Tati, sí, señora. Perfecto. Listo, perfecto. Entonces, el aula de la certificación, básicamente van ustedes a encontrar 3 entornos, bueno, 4 entornos. Recuerden que deben activarla normalmente como un aula cualquiera, aceptando las normas y condiciones para que la puedan visualizar, ¿no? Entonces, revisar cómo navegar, la agenda, presentación del proceso
Y finalmente, aceptar las normas y condiciones para que se les active todo el aula. En el entorno de información inicial, pues ya saben lo que encuentran allí. En el foro de noticias vamos a publicar la grabación. Y en el entorno de aprendizaje colaborativo encuentran los documentos que son los que vamos a desarrollar, que es la guía de actividades y el formato en Word y en PDF de los parámetros para el plan de acompañamiento, que es el que deben diligenciar. Entonces, allí en el entorno de aprendizaje colaborativo van a encontrar el formato para que tengan claro que allí pueden descargarlo y diligenciar el proceso y encuentran la guía detallada de la certificación. Finalmente, pues en el entorno de evaluación suben el documento, el formato, ven que hay un solo espacio para entregarlo, diligenciado completamente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Acá nos hacen una pregunta, Tatiana, referente al acompañamiento tutorial. Entonces, este es un proceso de certificación, entonces no hay un acompañamiento tutorial como tal. Las dudas, digamos, dice acá que si pueden contactar al tutor en caso de alguna orientación. No sé ahí, Tatiana, ¿qué Para puedes contar? orientaciones generales, sí, nos pueden decir, porque recuerden que ustedes no tienen un tutor, sino un evaluador. Entonces, hagan de cuenta que ustedes están haciendo un proceso de evaluación. Entonces, cuando ustedes están en una evaluación, en un examen, ¿cierto? No hay quien les ayude. Entonces, eso es básicamente lo mismo. Esto es una evaluación para aprobar o no la certificación. Entonces, digamos que para inquietudes generales, técnicas, pues con mucho gusto pues vamos a estarles apoyando, pero ya para revisiones o será que puedo dejarlo así o sea, no, esa parte sí no. ¿Vale? Perfecto, muy bien. También nos comentan acá, Edwin, sobre el primer certificado de aprobación, si ya está habilitado. Es más o menos un término de 15 días después de la fecha límite de la evaluación. Entonces, yo creo que estaríamos a puertas de que se haga el proceso de generación del certificado, pero en este momento todavía no está habilitado, ¿no? Es correcto, yo pienso que de pronto la segunda semana de noviembre, Marisela, no sé si de pronto nos puede apoyar con eso del certificado de la diplomatura de habilidades. Sí, señora. Esta semana entonces hacemos el proceso de certificados para la siguiente semana ya poderlo descargar. Perfecto, muy bien. Perfecto, muchas gracias, Marisela. Bueno, recuerden que las webconferencias nosotros no manejamos asistencia porque las webs son voluntarias, entonces no hay necesidad de hacer asistencia. Bueno, recomendaciones generales mientras van pensando todavía en más preguntas. Primero, pues realizar un recorrido por los entornos de información inicial, colaborativo y seguimiento de evaluación. Acuérdense de activar el aula para que puedan descargar los documentos que están allí planteados. Consultar los mensajes del foro de noticias, allí hay información importante y a veces también subimos material de apoyo que les pueda servir para el proceso. Por ejemplo, la grabación de esta webconferencia. Y descargar, consultar y realizar lectura comprensiva de los documentos orientadores del proceso, guía de actividades con su rúbrica de evaluación y parámetros para elaborar el plan de acompañamiento tutorial. Importantísimo, antes de subir su documento final al entorno de evaluación, revisen la rúbrica de evaluación, háganse una autoevaluación y verifiquen que están cumpliendo con todo lo que les está pidiendo el formato de parámetros para elaborar el plan de acompañamiento. El formato, como ustedes observaron ahorita, describe cada ítem, es decir, dice qué es lo que debe contener cada ítem. Finalmente, verificar las fechas de inicio y terminación del proceso de certificación en la agenda. Recuerden que estos procesos de certificación en competencias no tienen aplazamiento, cancelaciones, por causas de, por ejemplo, excusa laboral, no, solamente por causas de fuerza mayor demostrada, médicas u domésticas, digamos, con soportes, ¿vale? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, son básicamente 13 días, 15 días la duración, entonces es importante que ustedes regulen sus tiempos
para que puedan desarrollar el proceso de forma adecuada y no dejar de pronto para los últimos 2 días tratar de desarrollar todo, porque como ven siempre el plan es amplio, son varias actividades que debemos plantear, son varias cosas que debemos como pensar, entonces es algo que hay que ir como desarrollando poco a poco, porque a veces a uno se le van ocurriendo cosas en los días y no de pronto si estoy presionada el tiempo, faltan 2 días para entregar, pues no se me van a ocurrir muchas cosas para colocar en ese plan. Entonces la recomendación es que lo hagan poco a poco, hoy diligencian una parte del formato, por ejemplo la primera parte que es la más sencilla, luego voy diseñando la parte de actividades, justificación, lo puedo ir haciendo de forma paulatina para que pues puedan pensarlo y puedan digamos, desarrollarlo mucho mejor, ¿vale? Lo mismo el Genially, pues el Genially se deja al final, que es ya cuando ya yo lo tengo todo planteado, pues lo voy a recrear en ese recurso Genially para que me quede, pues, digamos que visualmente sea creativo, dinámico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que deben entregar? Entonces, el documento Word que contenga los datos, el documento de parámetros para elaborar el plan y el enlace de la herramienta Genially. Eso lo van a subir al entorno de evaluación y pues la bibliografía que ustedes plantean en el formato debe ser con Condor Zapa, ¿vale? Básicamente, esta es nuestra certificación. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Este es el momento de hacerla. Si quieren pueden levantar la mano y le damos audio también. Recuerden que no hay acompañamiento tutorial, sino que son evaluadores. Posiblemente el evaluador que les corresponde, lo más probable es que no sea el mismo que estuvo con ustedes en la diplomatura, entonces también para que tengan eso claro, ¿vale? Entonces, no sé si quedó todo muy claro, quedaron muy asustados o quedaron en shock. Aquí dice Jacqueline que todo está muy claro, muy bien. Bueno, esta es una webconferencia pues muy ejecutiva, muy breve, como ven pues el objetivo era mostrarles la certificación, de qué se trataba, cómo lo podían hacer. Ya es momento es que ustedes pues cuando estén en el momento de realizar el proceso pues revisen nuevamente esta grabación, revisen los formatos que les hemos enviado y pues que puedan desarrollarla de la mejor manera. Yo considero que este equipo, este grupo es muy completo, es un grupo muy dedicado y sé que les va a ir muy bien en esta certificación también. Entonces, no sé si mis compañeros tienen agregar algo, Josué, Marisela. Por mi parte, pues no tendría nada más que agregar. No, Tatiana, muchas gracias. Fue muy clara la explicación y por mi parte no. Y pues lo único que les sugiero es que comiencen desde ya, empiecen a hacer todo el proceso de planeación para poder hacer luego la construcción en Genially de una forma más rápida y certera. ¿Listo? Y pues cualquier inquietud, ahí estaremos súper atentos. Claro que sí, en noticias también les estaré compartiendo, qué pena Marisela, un tutorial de Genially de pronto para los que no lo han utilizado y les pueda servir. Adelante, María. No, pues creo que la explicación que tú diste está muy clara. Lo que ustedes requieran, algunas dudas que de pronto tengan generales, con mucho gusto, estamos para servirles y bueno, ánimo y lo que dice Josué, que no les coja el tiempo para que puedan hacer un producto de calidad. Entonces, yo pienso que ya tú lo dijiste todo, Tatis. Vale, hay una pregunta, nos pregunta Orlando si ya tenemos el evaluador asignado. Sí, ya todos los evaluadores están asignados. Ustedes pueden revisar en participantes. Allí encuentran su grupo, quiénes son los compañeros de grupo, posiblemente tampoco son los mismos, y encuentran el evaluador asignado. El foro está activo para cada grupo también, allí ustedes pueden hacer ese intercambio con sus compañeros, realimentarse entre ustedes, porque eso también es un ejercicio que les ayuda mucho para mejorar sus productos. Entonces, cuando ustedes ya tengan, por ejemplo, todo el formato diligenciado antes de subirlo a Genially, pueden compartirlo en el foro y con sus compañeros pueden hacer ese ejercicio de realimentación mutua
para lograr mejores resultados, ¿vale? Entonces, esa es mi recomendación final, agradecerles su participación, su asistencia y les estaremos compartiendo esta grabación lo más pronto posible. Entonces, muchos éxitos y feliz tarde. Muchas gracias a todos, muchas gracias Tatiana, muchas gracias Mari. Hasta pronto. Buena tarde para todos.